Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a aprender a interpretar una gráfica de posición contra tiempo. Siempre que tengan ustedes una gráfica tienen que identificar qué es lo que se está graficando. Ya vimos en un video anterior una gráfica de velocidad contra tiempo, pero en este caso lo que tenemos aquí es X, o sea, no es la velocidad, sino que es la posición. ¿Sí? Entonces aquí es distinto a una gráfica de velocidad contra tiempo. Entonces hay que tener eso en cuenta. Bueno, tenemos entonces directamente la gráfica de posición contra tiempo y lo que nos pide el problema es lo siguiente. Nos pide indicar si la velocidad y la aceleración es positiva, negativa o cero en cada uno de los intervalos. O sea, desde O hasta A, luego de A a B, luego de B a C y luego de C a D. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos identificar eso a partir de la gráfica. Observen que en este caso no nos están dando de hecho ningún dato. No nos dicen cuáles son las coordenadas de cada punto, no nos dicen las unidades de medida de la posición ni del tiempo, ni nada de eso. Pero a pesar de eso nosotros podemos de aquí sacar estas conclusiones. Podemos saber si la velocidad y la aceleración son positiva, negativa o cero. Bueno, antes de empezar con esta parte de aquí, vamos a hacer un pequeño dibujo de la situación. Muchas veces nosotros interpretamos mal este tipo de gráficas de posición porque podemos imaginarnos como si esta línea de aquí fuera ya la trayectoria como tal del objeto. O sea, nos podemos imaginar que a lo mejor es una piedra o un asteroide o una mosca o lo que sea que se está moviendo de esta manera, tal como nos dice aquí el dibujo. Pero esa interpretación es errónea porque lo que se está graficando es la posición de la partícula en un cierto eje contra el tiempo. O sea, lo que está en el eje horizontal es el tiempo que va transcurriendo. Quiere decir, por ejemplo, que cuando t vale, no sé, 2 segundos, la posición es, por ejemplo, de 3 metros. Y que cuando t vale 4 segundos, entonces ya la posición es de 5 metros, por ejemplo. Entonces la posición está aumentando aquí conforme el tiempo va aumentando. Pero no quiere decir que esta sea la trayectoria como tal que sigue la partícula. La partícula se está moviendo en una línea recta. Es decir, que el movimiento de la partícula ocurre, por ejemplo, solamente en esta dirección, en esta línea. Entonces tenemos el objeto en un cierto punto inicial O. Luego, desde O hasta A, vean que la posición está aumentando. A lo mejor aquí la posición era de 1 metro y acá ya es de 2 metros. Entonces quiere decir que el objeto se movió hacia adelante hasta 2 metros. ¿Sí? Eso a lo mejor en un segundo, por ejemplo. Y este movimiento ocurrió aquí de manera uniforme. Observen que eso de aquí es una simple recta que une O con A. Cuando veamos rectas así, eso nos dice que es un movimiento rectilíneo uniforme. No hay aceleración. Ahorita les voy a explicar con más detalle por qué es así. Pero bueno, de momento, desde O hasta A hay un movimiento rectilíneo uniforme. Luego desde A hasta B, observen que también la posición va aumentando. Si aquí eran, por ejemplo, 2 metros, bueno, pues acá ya son 5 metros. Ya aumentó más. Entonces el objeto se movió más hacia la derecha hasta la siguiente posición que está en el punto B. Pero ahí hay una curva. Ahí ya no es una simple recta, es una curva. Entonces al ser una curva ya nos dice que hay un cambio de aceleración. Por lo que hay hay un cambio de velocidad, por lo que hay una aceleración, ¿sí? Entonces es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea, aquí ya es un movimiento acelerado. Bueno, y luego observen de aquí, de B a C, ¿qué es lo que ocurre? Vean que la recta es completamente horizontal, de B a C. Si por ejemplo aquí la posición eran 5 metros, bueno, pues en C siguen siendo 5 metros. O sea, quiere decir que el objeto en realidad no se ha movido. Sigue estando en los 5 metros medidos desde el origen, ¿sí? Entonces, desde B hasta C, el objeto sigue allí mismo. No se ha movido ni hacia adelante ni hacia atrás. Sigue en la misma posición. Y luego de allí, se mueve, pero observen que ahora se está moviendo hacia abajo en la gráfica. O sea, si aquí eran 5 metros, a lo mejor aquí en la de ella son 4 metros o 3 metros. O sea que el objeto regresa hacia la izquierda, ¿sí? Lo voy a dibujar aquí abajo, aunque estrictamente el objeto solamente se está moviendo en una línea recta. No quiere decir que haya hecho una curva y luego se haya movido hacia acá abajo, sino que todo está sobre esta misma línea recta. Pero para entenderlo mejor, no quise encimar esto aquí, sino que lo pongo aquí abajo para que se lea mejor. Entonces, el objeto regresa hasta otra posición D. Y también aquí hay una aceleración, porque observen que aquí la línea no es recta, sino que también es una especie de curva. Entonces también ahí existe una aceleración. Bueno, ahora que entendemos cuál fue el movimiento del objeto, ya podemos especificar un poco mejor qué ocurre con la velocidad y la aceleración en cada caso. Primero, del intervalo OA hay un movimiento hacia la derecha, por lo que la velocidad es positiva. Siempre que el objeto se esté moviendo hacia la derecha, que la posición esté yendo hacia la derecha, es positiva. Cuando ya la posición del objeto esté cambiando hacia la izquierda, entonces la velocidad será negativa.
pero en este caso es positiva, desde O hasta A, porque se mueve hacia la derecha. Entonces es velocidad positiva. ¿Y qué ocurre con la aceleración? Bueno, como dijimos, desde O hasta A es un segmento recto, o sea que no hay aceleración. Es un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad se mantiene igual en todo el intervalo, por lo que la aceleración es cero. Pero esto va a quedar más claro en el siguiente intervalo, en el que sí hay un cambio de aceleración. Entonces, desde A hasta B, igualmente el objeto se está moviendo hacia la derecha, por lo que la velocidad sigue siendo positiva, pero aquí sí hay un cambio de velocidad. Y aquí hay que entender que geométricamente, en una gráfica de posición contra tiempo, la velocidad es la pendiente de la recta tangente en cada punto. Es decir, si yo me fijo en este punto de aquí, en el punto A, por ejemplo, y trazo una recta tangente, la pendiente de esta recta tangente nos dice cuál es la velocidad. O sea, la medida de la inclinación de esta recta nos dice cuál es la velocidad. Entonces, conforme yo voy tomando otras rectas tangentes, por ejemplo, una más adelante en este punto de acá, y luego otra más adelante en este punto de acá, podemos ver cómo las rectas tangentes no son iguales todas, sino que su inclinación está cambiando. Entonces, como va cambiando la inclinación, quiere decir que hay una aceleración. Ahora bien, ¿esa aceleración es positiva o es negativa? Esa es la cuestión. Bueno, pues aquí hay que recordar un poco de geometría analítica. Cuando una recta es muy vertical, entre más vertical sea, quiere decir que su pendiente es mayor, o sea que la velocidad es mayor. En tanto más vertical sea la recta, es mayor. Y conforme más horizontal sea la recta, o sea, cuanto más acostada esté, su velocidad será menor. Cuando esté completamente acostada, como por ejemplo de aquí de B a C, la velocidad es cero. Entonces, una recta horizontal tiene pendiente cero, su velocidad es cero, y una recta, conforme va siendo más vertical, es mayor su pendiente. Idealmente, si la recta fuera totalmente vertical, su pendiente es infinita, o sea, su velocidad sería infinita. Pero bueno, eso no lo vamos a ver realmente en la realidad. Pero conforme más se acerque a ser vertical, su velocidad será mayor. Entonces observen lo que ocurre. Aquí en el punto A era una recta más vertical que acá en el punto B, donde ya pues es prácticamente horizontal. Entonces la velocidad pasa de ser muy alta a ser cada vez más y más y más pequeña, o sea, pasa a ser menor. Por lo tanto, hay un cambio de velocidad que pasa de ser mayor a ser menor y por lo tanto la aceleración es negativa. Cuando la velocidad disminuye, la aceleración es negativa. Cuando la velocidad aumenta, entonces la aceleración es positiva, ¿sale? Bueno, y ahora, ¿qué ocurre de B a C? Bueno, como ya dijimos, la velocidad es cero porque la recta es horizontal. También lo podemos ver aquí en el dibujo que hicimos porque el objeto ni siquiera se está moviendo. Se queda aquí, desde B hasta C, está transcurriendo el tiempo. Pueden pasar, por ejemplo, 5 segundos, pero el objeto no se ha movido, se queda allí, estático. Por lo tanto, su velocidad es cero, no hay movimiento. Y también la aceleración es cero, porque tampoco cambia la velocidad, sigue siendo la misma, cero durante todo este intervalo, ¿sí? Y bueno, aquí regresando un poquito a lo que habíamos visto en el OA, ya podemos ver que si el segmento es recto, hay una velocidad. Si es horizontal, la velocidad es cero, pero si no es horizontal, tiene algún otro valor la velocidad, pero no cambia porque siempre es recto en toda esta parte. Solamente cuando la recta va cambiando de velocidad, la recta tangente va cambiando de pendiente, entonces hay un cambio de velocidad, ¿sale? Bueno, ya desde aquí, desde C hasta D, como dijimos, el objeto va a regresar. Estaba aquí y ahora se regresa hacia atrás. Entonces ahí hay una velocidad negativa porque la posición decrece. O sea, de aquí ya no se movió más hacia adelante, sino que ahora ya regresó hacia atrás, por lo que la velocidad ahora va a ser negativa. Y la aceleración puede ser incluso positiva. Aunque el objeto se esté regresando, puede ser positiva o puede ser negativa. Pero para eso hay que analizar las rectas tangentes. Entonces, nos fijamos aquí. En C, por ejemplo, hay una tangente más o menos así. Y conforme nos vamos acercando hacia D, vamos viendo que las tangentes van cambiando y se van haciendo cada vez más horizontales. Vean cómo en C era una recta más vertical, mientras que en D ya es un poco más horizontal. Por lo tanto, la velocidad cambia de ser mayor a ser menor. Y entonces hay una aceleración negativa. Pero repito, esta aceleración negativa no es porque el objeto esté yendo hacia atrás. No es por eso, sino que es porque las tangentes su pendiente está siendo cada vez menor, o sea, las rectas están siendo cada vez más horizontales. Puede ser que el objeto se mueva hacia atrás y que la aceleración sea positiva, o sea, que sí haya un cambio de las tangentes, pero que sean ahora cada vez más verticales, ¿sí? De hecho, ahí los invito a que ustedes piensen un poquito cómo se vería una gráfica más o menos así, en esa situación, en la cual el objeto se está moviendo hacia atrás, pero la aceleración es positiva. Bueno, ahí se los dejo a ustedes como una pequeña tarea.
Y ahora les dejo aquí otro ejercicio. Hay que hacer el mismo análisis que hicimos con la gráfica anterior, pero ahora con esta gráfica. Y se los dejo para que practiquen un poco lo que acabamos de ver. Y si quieren ver el video con la respuesta y el procedimiento completo, ya se encuentra en mi canal. Es exclusivo para los miembros, en agradecimiento por todo su gran apoyo a este canal. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.